estudiando la palabra de Dios y poder ver las cosas grandes que Dios dejó para nuestra bendición. Quiera Dios bendecirnos a todos, guiarnos y acompañarnos a fin de que realmente podamos disfrutar de la programación que hoy tenemos. Un tema hermoso que nos va a ayudar a prepararnos también para un gran desafío que presentaré al final del programa. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y podamos ir cerca, paso a paso. El tema de hoy es un tema realmente hermoso. Caminando junto al Salvador. Esa es la solución de nuestra vida, ¿verdad? Cristo, nuestro amado Salvador. Pero realmente para caminar junto a Cristo tenemos que ver grandes ejemplos que el Señor nos dejó en su palabra para que podamos entender y podamos seguir paso a paso lo que Él nos dejó para que nos vaya bien en esta vida y para que podamos un día estar en la patria celestial. Por lo tanto, quiero que juntos, en este día tan importante y hermoso, podamos meditar, como siempre lo hacemos, y meditar en esas palabras que muestran el secreto real de poder caminar junto a Jesús. Porque sin la pureza no podremos caminar junto a Él. Por lo tanto, sed puros y santos, será el himno que escucharemos a continuación. Cuán grande es poder entender que es Cristo que puede calmar las tempestades de nuestra vida, calmar todo lo que significa el pecado en nuestra existencia. Cuán grande es seguir junto a Jesús, y si de veras creemos en que llegaremos a una patria eterna en la cual podremos vivir por los siglos sin fin con Jesús, tenemos que entender lo que hoy vamos a ver, entenderlo a fondo y comprenderlo por la gracia de Dios, porque Él murió para que nosotros podamos entender el tema que íbamos a estudiar. Ahora bien, el diluvio, una señal inequívoca del fin. Cristo se refirió a este evento de esta manera, leamos. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Estamos en el capítulo 24, ¿verdad?, de San Mateo, donde Cristo en su sermón profético habla acerca de los días de Noé. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El versículo 38 agrega: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca. Bueno, es notable, llevaban una vida inmoral, el hogar estaba destruido. Realmente hoy nos encontramos de esta forma, por lo tanto debe llegarnos de cerca, golpear fuertemente a la puerta de nuestro corazón. Cristo nos habla con ternura y al mismo tiempo nos habla con énfasis para que podamos despertar y vivir realmente
en la pureza en lugar de la maldad. Por eso dice el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. No tuvieron discernimiento, no entendieron, no comprendían las cosas de Dios. Su mente estaba nublada con el sensualismo y con tantas cosas. Noé predicó 120 años, más no hubo nada que hacerle, ¿verdad? En realidad, para aquella generación llegó el fin de esta forma. Ahora, biografías de todos los fieles. Solamente ahora vamos a analizar algunos, por supuesto, pero el Señor dejó muchas biografías asombrosas. Y ahora vamos a ver algo acerca desde Adán. Leamos. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días en que vivió Adán, 930 años, y murió. Tal vez alguien diga, no, hay una equivocación, como allí habla de Set, y no habla de Abel, ¿verdad? Es que lo que pasó, que la historia de Caín y Abel queda nublada, porque los hijos del pecado, y hubo un momento muy triste en la vida de Adán, extremadamente, y también de Eva, ¿verdad? Porque vieron realmente como el pecado parecía triunfar, pero aparece Sed, ahora el hijo también de Adán, y el Señor guió a Sed, fue un fiel hijo de Dios. Es notable lo que dice esta cita tan linda, allí Patriarcas y Profetas 69. La vida de Adán fue una vida de tristeza, humildad y contrición. Veía cómo por doquiera se esparcía la corrupción que iba a causar finalmente la destrucción del mundo mediante un diluvio. Y a pesar de que la sentencia de muerte pronunciada sobre él por su hacedor le había parecido terrible al principio, después de presenciar durante casi 1000 años los resultados del pecado, Adán llegó a considerar como una misericordia el que Dios pusiera fin a su vida de sufrimiento y dolor. Qué notable es esta cita. La vida de Adán tan larga, ¿verdad? Casi 1 milenio. He aquí que primero él se horrorizaba al pensar que tendría que morir, porque por supuesto el hombre no fue creado para morir. Pero sin embargo, cuando transcurrió el tiempo y vio la maldad que se multiplicaba en grado extremo, él vio que no había otra solución, que evidentemente Dios tenía misericordia con él, ¿verdad?, a fin de llevarlo al descanso. Entendía y creía las cosas del Señor. En realidad, así también puede pasar con nosotros hoy. Por eso, amigos, ahora sigamos otro punto muy importante. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Me detengo allí, porque el texto bíblico es corto, pero tiene un tremendo significado. En realidad analizaremos varias biografías, pero rápidamente, tal cual los presenta el Señor, allí en Génesis capítulo 5, ¿verdad? Enoc, un siervo de Dios, un gran hombre de Dios, pero allí dice que vivió 65 años y engendró a Matusalén. ¿Por qué él le puso Matusalén? ¿Por qué dice allí que hubo realmente algo diferente? Leamos el texto bíblico. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿O quiere decir entonces que Enoc no caminaba con Dios en los primeros años de su vida? No, no es así. Enoc fue un fiel hijo de Dios. Pero la experiencia que él tuvo al tener ese hijo, ¿verdad?, a los 65 años, como hemos leído, le colocó el nombre Matusalén, inclusive, porque recibió revelación del cielo y de Dios, que al final de la vida de Matusalén habría de venir la catástrofe del diluvio para terminar con una civilización totalmente rebelde a los designios de Dios. A pesar de que los hombres tenían una gigantesca inteligencia, sin embargo, no querían hacer la voluntad ni andaban en los caminos de Dios. Y cuando vio ahora ese niñito, pequeño, su hijito, y llegó a entender que Cristo vendría de esa forma a morir por sus pecados, Enoc se estremeció. Tan grande era el amor de Dios que llegó a amar más al Todopoderoso. Llegó a amar profundamente a Dios. Por eso es que ahora hace una diferencia. A partir de tener ese hijo, que le llaman Matusalén, ¿verdad? Él habla guiado por el cielo, dirigido por Dios.
al entender la misericordia insondable de aquel que habría de otorgarle la vida eterna, porque le costó entender a Enoc este tema. Leamos el verso 23. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, que la vida total de Enoc llegó solamente a 365 años, como dice allí la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Pero saben, esta biografía es diferente. La biografía que veíamos antes, todos terminan, y podríamos haber leído muchísimas, ¿verdad?, todos terminan que engendraron hijos e hijas y murieron. Vivieron tantos años y murieron. Pero la vida de Enoc termina completamente diferente. El texto lo dice allí, ¿verdad?, en el verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¡Qué experiencia tan especial! ¡Qué experiencia tan maravillosa!, ¿verdad?, vemos allí. Enoc fue traspuesto sin ver la muerte. El Señor lo llevó a los cielos como una demostración de lo que va a pasar con los fieles cuando Jesús regrese y estén vivos. Pero saben, en realidad el pecado era tan grande en esos días que en realidad se había perdido casi la noción de lo que podría ser la resurrección. Enoc mismo no entendía. Veamos allí el secreto de la vida de Enoc. En primer lugar, lo que San Pablo dice en Hebreos capítulo 11, el verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. El apóstol Pablo habla en forma muy positiva, y dice que era tan grande el caminar de Enoc junto al Señor, ¿verdad?, en su vida, que realmente agradó al Señor. Por lo tanto, el Señor tuvo esa bondad insondable de mostrarle a Enoc y de mostrarnos a través de él a nosotros hoy que vivimos al fin del tiempo y a todo el pueblo de Dios a través de las edades, cómo realmente Dios ama al hombre y cómo realmente el andar de Enoc era tan grande y maravilloso gracias al poder de Cristo, porque él comprendió a Jesús más que nunca cuando vio a Matusalén y lo tenía en sus brazos. Por eso es que le puso Matusalén. En realidad significa el hombre el hombre dardo o el hombre jabalina. Es uno de los significados. ¿Por qué? Porque simplemente él decía, cuando este hombre muera, porque Dios le había mostrado, el fin de esta generación terminará. Y efectivamente fue así, porque Matusalén murió en el mismo año que el diluvio llegó. Bueno, pero veamos a continuación lo que leemos allí en Patriarcas y Profetas 72. No se aisló de la gente convirtiéndose en ermitaño, pues tenía una obra que hacer para Dios en el mundo. En el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo o padre, ora como amigo o ciudadano, fue firme y constante siervo de Dios. Esta expresión es maravillosa, mis apreciados hermanos en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque simplemente está diciéndonos de que el hecho de caminar con Dios no significa estar en forma ermitaña, como dice allí, ¿verdad?, esta cita. O tal vez pasar en largos periodos alejados del mundo. No. Él se alejaba para orar al Todopoderoso, buscaba la comunión con Dios y tener poder y fuerza para llevar adelante el mensaje que tenía que llevar a esa generación rebelde, porque vivió en tiempos muy difíciles, extremadamente difíciles. Ahora, Enoc y sus profundas inquietudes. Leamos allí lo que en esta cita realmente es maravillosa. Dice lo siguiente. Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertirían igualmente en polvo y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivirían más allá de la tumba. En visión profética se le instruyó concerniente a la muerte de Cristo y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los ángeles para rescatar a su pueblo de la tumba. O sea, él sintió lo que también nosotros sentimos, pero tal vez más fuertemente porque vivió en un tiempo, era séptimo desde Adán, ¿verdad? Vivió en un tiempo donde la lozanía y la fuerza
de la juventud era plena en los seres humanos. Y sin embargo se entregaron tanto al pecado. Y él no podía entender cómo Dios se va a olvidar de nosotros. ¿Cómo vamos a llegar a vivir de nuevo? Y lo agobiaba ese pensamiento de tristeza. Pero cuando tuvo ese hijo del cual hablábamos recién, ¿verdad? Y le llamó Matusalem, entonces él llegó a comprender más la grandiosidad de un Dios eterno, el creador del universo, el que hizo todas las cosas. Habría de humanarse y nacer como ese bebé que él tenía allí en sus brazos. Y el Señor le reveló la historia del peregrinaje del pueblo de Dios, hasta cuando el mundo termine y Cristo regrese en gloria y majestad. Y cómo habrán de vivir todo el pueblo de Dios para siempre, los que sean fieles y los que quieren de veras andar junto al Señor. Ahora, mis hermanos, estamos pensando de veras lo que esto significa. Estamos comprendiendo la grandiosidad de nuestro Padre, como Enoc llegó a comprenderla y que lo llevó ahora a apresurar sus pasos. Su riqueza consistía en predicar con el poder de Dios, el vibrante poder de Dios. Él sabía que tenía una obra que hacer. ¿Cuál era esa obra? Que los hombres se arrepintieran, dejaran el pecado. Les hablaba de la resurrección, les hablaba del día cuando el Señor venga y termine con el sufrimiento y el dolor. Era séptimo desde Adán. Y la esperanza bienaventurada de lo que tiene que ver con el advenimiento de Jesús en gloria y majestad estaba y anidaba en su corazón. Revelación en visión. Claro, Dios le reveló y leamos a continuación. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Por eso allí encontramos en el libro de Judas, ¿verdad? De San Judas, esa expresión, el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. ¿Y habla de qué? De la venida de Cristo con millones de santos ángeles. ¿Para qué vendría el Señor? ¿Qué dice el verso 15? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pensemos en este momento que vivimos nosotros en la hora del fin. Y mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, tenemos que llegar a razonar más de cerca como nunca antes. ¿Por qué? Porque Dios reveló a Enoc ya la realidad de la existencia. La realidad de la existencia, él llegaba, entendía el pecado de Adán, entendía el problema humano, pero ahora él llegó a entender la vida eterna y admiró quien tuvo la misma esperanza que nosotros tenemos hoy. No hay cristianismo sin el regreso de Jesús, amigos míos. No hay cristianismo sin la victoria sobre el pecado. No hay cristianismo que realmente no cambie la vida y nos lleve ahora a confiar en el Todopoderoso y nos lleve a mirar hacia el cielo y allí anticipadamente comprar esa perla de gran precio que es el reino eterno, ¿verdad? Continúa diciendo una cita muy linda y dice así: Por medio de santos ángeles, Dios reveló a Enoc su propósito de destruir al mundo mediante un diluvio. Mediante el espíritu de profecía lo llevó a través de las generaciones que vivirían después del diluvio y le mostró los grandes eventos relacionados con la segunda venida de Cristo y el fin del mundo. O sea que Enoc, a pesar de que vivió mucho antes que Cristo viniese por primera vez a morir por nosotros, ¿verdad? Él ya entendía el primer advenimiento de Cristo, vio realmente el drama de cuando Cristo vendría por primera vez, cómo los hombres no lo habrían de recibir, cómo lo rechazarían, como aún el pueblo de Dios habría de llevarlo hasta la cruz del Calvario. Pero ¿saben? Él vio más allá, vio que a pesar de todo, la verdad eterna iba a triunfar y llegaríamos hasta el día final, digo así, porque tenemos que ser como Enoc. Llegaríamos hasta el día cuando el Señor regrese para darnos paz, dicha eterna. Y cuando nos traiga un nuevo mundo y Él haga nuevas todas las cosas. Enoc se estremecía ahora en el pensamiento del grandioso amor de Dios. ¿Te estremeces tú hoy? ¿Estamos sintiendo realmente lo que es vivir para Jesús? ¿Estamos sintiendo lo que es caminar junto a Jesús? ¿Podemos caminar como Enoc caminó?
Y si caminamos como Enoc caminó, aunque nos toque ir a la tumba, porque este fue realmente el Señor, lo hizo para que el problema de la incredulidad se venciera, ¿verdad? Y que nosotros mismos pudiésemos entender más de cerca lo que es el poder de Dios y cómo Dios va a actuar con sus hijos de diferentes formas y maneras, pero lo que interesa es la vida eterna. Ese es el fin de la vida, ¿verdad? Enoc, un fiel predicador. Y saben, esto es impresionante, porque leemos de la siguiente forma. Enoc se convirtió en el predicador de la justicia e hizo saber al pueblo lo que Dios le había revelado. También trabajó públicamente dando los mensajes de Dios a todos los que querían oír los mensajes de advertencia. Su obra no se limitaba a los descendientes de Set. En la tierra donde Caín había tratado de huir de la divina presencia, el profeta de Dios dio a conocer las maravillosas escenas que habían presenciado en visión. Qué notable, ¿verdad? Es que no existe tampoco caminar junto a Jesús sin entender la tremenda responsabilidad y sentir el peso enorme de lo que significa llevarle a otros el mensaje de vida eterna. De manera que, y me llama la atención, no se dedicó solamente a predicar, dice allí, a los descendientes de Sed, porque los descendientes de Sed eran fieles, sino que salió fuera de ese grupo y ahora se fue nada menos que a las tierras de los hijos de los hombres, los descendientes de Caín, que se habían rebelado contra el cielo y contra Dios, y allí anunció con claridad el día de Dios, con claridad el juicio de Dios, los llamó al arrepentimiento y vibraba, y dice aquí que predicaba en forma pública, reunía a multitudes que lo escuchaban, y los hombres temblaban cuando escuchaban a aquel siervo fiel de Dios. Pero un día Enoc desapareció. Y saben que en realidad fue la coronación misma de su predicación. Porque cuando Enoc desapareció, los hombres entendieron y supieron claramente de que el Señor lo había traspuesto y lo había llevado a los cielos. ¿Cómo guió Dios a los fieles hasta el diluvio? Bueno, es una cosa que nos preguntamos, ¿verdad? Vemos allí a Adán y luego tenemos a Sed. Porque allí, ¿verdad?, conocemos la historia de Abel y de Caín. No vamos a entrar en detalles. Caín se rebeló, mató a su hermano Abel, y la descendencia por mucho tiempo, de los justos me refiero, permaneció que parecía que nunca más iba a surgir. Sin embargo, el Señor le dio otro hijo más. Yo digo otro hijo, habían nacido ya varios, ¿verdad? Pero nace Sed, que fue fiel a Dios y se restaura de nuevo la imagen de Dios en ese hombre fiel del Señor, ¿verdad? Y ahora nos vamos hasta Jared. ¿Por qué? Porque Jared fue el padre justamente de Enoc. Y Jared tuvo una experiencia muy grande acerca de ese hijo que tuvo. Una experiencia muy grande porque sabía que Dios realmente habría de conducirlo. Cuán grande es poder entender estas cosas. Matusalem, en realidad había preparado a ese hijo de tal forma que hasta el nombre de ese hombre que vivió más tiempo, es el ser humano que más vivió en este mundo después de la entrada del pecado. Porque Dios así lo quiso y porque Dios así lo hizo para bendición. Porque era también una señal. Y mientras Matusalén ayudaba a Noé a hacer el arca y sus descendientes también con sus manos ayudaban, y ayudaban en la predicación, y ayudaban para que realmente el pueblo entendiera. Las palabras de Matusalén fueron penetrantes y vivas acerca del diluvio. Y saben, él se fue envejeciendo, y cuando la vejez lo alcanzó completamente y murió, tendrían que haber despertado en forma total. Porque en realidad su nombre indicaba eso. Sería así como, yo diría en el lenguaje moderno, un misil que caería, ¿verdad?, sobre la destrucción de ese mundo antediluviano. Eso significaba su nombre. Ahora bien, Lamec, ese gran hombre de Dios, en realidad fue uno de los hijos de Matusalén. Pero saben que ese hijo vivió menos que su padre, pero él también confió en el Todopoderoso. En realidad se estremecía al pensar ahora porque él fue el padre de Noé. Y saben que él murió 5 años antes del diluvio. Él ayudó también con sus manos, con su predicación, con sus fuerzas.
Pero hay aquí que en realidad el nombre mismo de Noé, que fue un hombre que caminó con Dios, hasta que cuando tenía 600 años de edad el Señor envió el diluvio, pero Noé hizo el arca. Pero estamos viendo que no solamente, a veces pensamos mal, que solamente era Noé el que predicó, solamente era Noé el que creía. No, hubo muchos fieles, Dios tuvo hijos fieles en esos días también, como lo hay hoy, ¿verdad? En un medio de un mundo totalmente destruido en cuanto a la imagen de Dios y en cuanto a lo que tiene que ver con la parte moral. El Señor obró en los días de Noé. Hasta 5 años antes, allí su padre le ayudó en forma ferviente a llevar la obra del Señor. Y entonces Noé ahora predicó. La gente primero escuchaba atentamente, como vemos en la pantalla, ¿verdad? Atentamente a Noé. Pero después que pasaban los días y tardaron, porque Noé predicó 120 años, los hombres comenzaron a cansarse y a reírse, como pasa hoy, ¿verdad? Y a burlarse. Su mente se entenebreció y se burlaban de Noé. Está loco, perdió la razón simplemente. Nunca podía venir un diluvio. Llegó el día cuando realmente el Señor ya había designado y Noé mismo habría de entrar dentro de la embarcación. Vieron repentinamente que las aves venían de los cielos. Vieron cómo los animales entraban en el orden asignado de acuerdo a la orden divina. Quedaron temblando en primer lugar, pero saben, cuando uno pecó y peca de semejante forma, aquellos antediluvianos habían ido muy lejos de Dios. Por lo tanto, habían cometido ese pecado imperdonable. Yo quiero hablarles muy de cerca y decirles, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, es hora de que meditemos. No siempre la gracia de Dios estará. Aquellos antediluvianos llenaron la copa de la ira de Dios. En realidad creían en Dios, pero eso no servía de nada. Habían llenado inclusive de idolatría la tierra. Tenían dioses falsos, tremendas avenidas en honor a sus dioses. Era notable cómo la falsa adoración, ¿verdad?, y el hecho de que las imágenes reemplazaron al verdadero culto al Todopoderoso. Y por supuesto, toda especie de pecado se multiplicó en extremo. Ahora llegó el momento cuando algunos vieron, y yo digo algunos por decir así, aquellos que realmente estaban mirando el momento cuando un rayo de luz, un ángel, cerró la puerta después que Noé y su familia entraron dentro de la embarcación. Algunos se tardaron porque estaban buscando riquezas y querían entrar con sus riquezas dentro de la embarcación, pero así no se puede heredar el reino de los cielos. Y saben, la puerta estaba cerrada y no había más nada que hacerle. Representa el día cuando termina el tiempo de gracia y Jesús deja de interceder en el santuario celestial y nosotros ahora ya nuestra suerte queda sellada para siempre. Y saben, después luchaban cuando las borrascosas aguas y el turbión terrible que sacudía la embarcación y poderosos ángeles la sostenían. Dios envió los más poderosos ángeles para que aquella embarcación pudiese resistir la tremenda tempestad. ¿Saben? Aún los demonios temblaban y blasfemaban a Dios porque creyeron que llegaba su destrucción definitiva. Tan terrible fue ese diluvio. Hemos entendido y aprendido la lección nosotros hoy, que vivimos al fin de la historia. Aquellos habían pensado, pero ¿cómo va a llover si nunca había llovido? Era realmente un paraíso la tierra, todavía estaba el Edén en este mundo. ¿Saben cuántas cosas? Por eso Jesús dijo, cuando yo venga por segunda vez, el mundo va a estar así. Ya vamos a ver algunas cosas más. Se mecía de un lado al otro la embarcación, pero era sostenida por los santos ángeles, a fin de que lo que había dentro de esa embarcación, que estaba destinado a preservar la raza humana, ¿verdad?, pudiese resistir. Santos ángeles de Dios protegieron a ellos y también habrán de proteger al pueblo de Dios que vive en los días de la venida de Jesús. Por eso Jesús dijo que será como en los días de Noé. El fin de la terrible tempestad llegó. Pasaron todos los meses que tenían que pasar hasta que la embarcación se asentó en la cumbre de los montes Ararat. Y ahora se ve ese arco iris, cuando Dios promete a Noé que nunca más se le habría destruir la tierra, ¿verdad?, por un diluvio.
que las cosas serían diferentes. Y ahora el fiel siervo de Dios encaminó sus pasos. Pero saben, pronto aún hijos de Noé y descendientes directos de Noé entraron otra vez en el pecado, se apartaron del cielo y se apartaron de Dios. Porque así es el pecado. Si no caminamos junto a Cristo todos los días, nunca podremos vencer y llegar a la eternidad. Características del verdadero mensaje. Hay características que caracterizan al verdadero predicador enviado por Dios y por el cielo. Leamos a continuación. El Espíritu de Cristo habló por medio de Enoc y se manifestaba no solo en expresiones de amor, compasión y súplica, pues los santos hombres no hablan solo palabras halagadoras. Dios pone en el corazón y en los labios de sus mensajeros las verdades que han de expresar a la gente, verdades agudas y cortantes como una espada de dos filos. Bueno, es tremendo aquí lo que menciona la pluma inspirada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces tal vez te puedan preguntar, y tal vez, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, cuando tú hables un poco serio, y algunos entiendan mal, es que en realidad no se puede hablar diferente. El pecado es pecado y la salvación es salvación. Y Enoc realmente su rostro se estremecía de profundo sentir cuando hablaba de la destrucción definitiva. Llamaba con ternura y amor, con la sonrisa que el Todopoderoso le otorgaba. Pero el verdadero predicador se sonríe cuando realmente hay que sonreír y se pone serio frente a la destrucción eterna. Es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, pueblo de Dios, despertemos. Anunciemos el mensaje que tenemos que anunciar. Que nuestras manos, que nuestro rostro, que nuestro ser entero demuestre lo que creemos y lo que entendemos. Este mundo necesita ese tipo de predicación. Basta de temas que solamente hablen de prosperidad y hablen solamente de cosas halagüeñas. Porque podemos tomar la palabra de Dios y dedicarnos solamente a esto. Esto es terrible, es el mayor pecado que puede cometer el laodicense, ¿verdad? Continúa diciendo la condición del mundo en los últimos días. Notemos lo que dice el apóstol Pedro allí en su segunda carta, ¿verdad? El capítulo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Allí el apóstol Pedro, aquel humilde pescador, ¿verdad? Ahora inspirado por Dios, habla claramente de los días de Noé también. Habla, ¿verdad?, en una forma muy clara acerca de cuando uno quiere negar las cosas de Dios, si no quiere entender el mensaje del cielo, porque todo el mensaje del cielo es un mensaje que tiene que ver con un milagro, porque la salvación es un milagro. Pero allí dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo Dios creó todas las cosas. Qué tremendo pasaje, ¿verdad? Y cuántos, aunque están convencidos, viven como si no estuviesen convencidos. Cuántos aún que ven la naturaleza y la grandiosidad del universo, cuando observan lo que realmente Dios creó y cuando analizan con tremendos telescopios o en forma presencial ven el espacio. No hace tantos días, el hombre más rico de la tierra construyó una nave, hizo hacer una nave y un misil que lo llevó en 11 minutos, gastó 28 millones de dólares para solamente ir hasta allá, ver el oscuro espacio y ver qué pasaba allí, y descendió. Pero Cristo nos ofrece un viaje mejor, un viaje hacia la eternidad, un viaje que tiene que ver con un mundo nuevo. Pero antes de que gocemos del mundo nuevo, el Señor nos va a llevar a ese viaje, que no tendremos que pagar millones de dólares, sino que podremos conocer el universo que Dios creó, los mundos que nunca cayeron, conocer el vasto universo y el Todopoderoso, el mismo que murió en la cruz del Calvario, nos va a mostrar y nos va a hacer entender
el tema asombroso de la redención, más y más, mientras vayamos allí en esa eternidad. Bueno, ahora, ¿qué dice el versículo, el 6, verdad, de lo que estábamos leyendo hoy? Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Claro, todos los torrentes de agua salieron de la profundidad. Por eso, aunque no era científico el apóstol Pedro, decía que la tierra está sentada en agua. Así es. Y cuando vino el diluvio, las fuentes del grande abismo fueron rotas y caía agua desde arriba y salía desde abajo. En realidad, todo muy pronto quedó cubierto totalmente. Era un océano sin orillas. Ahora, el versículo 7 nos agrega: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Allí el apóstol Pedro está hablándonos con nitidez ahora. Y él dice claramente, el mundo que ahora existe, el Señor lo va a destruir como destruyó a Sodoma y Gomorra. Y nombro esto porque ya vamos a ver por qué enseguidita. Porque el mundo de hoy está como Sodoma y Gomorra, y como los días antes del diluvio, como Jesús dijo, ¿verdad? Con toda claridad. Ahora aquí dice la palabra de Dios que en realidad el mundo que hoy existe está guardado para la destrucción en el día del fin, en donde Dios va a terminar para siempre con todo pecado y desgracia. El versículo 8 agrega: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuántos han interpretado mal este pasaje, verdad? Y creen que el apóstol Pedro está diciendo que un día equivale a 1000 años. No, acá está diciendo un ejemplo simplemente, que el Señor, para Él no existe el tiempo. Él es el eterno, el que existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Y para el Señor no es nada, el tiempo nuestro que nos parece largo, ¿verdad? Así como le pasó también a Enoc, se estremecía. Pero ojalá, mi apreciado hermano y amigo en Cristo Jesús, nos estremezcamos hoy frente a la realidad de lo que es la corta existencia nuestra y que podamos entender de que Dios nos permite vivir estos días hoy para que podamos caminar junto a Jesús. Para que entendamos que el caminar junto a Jesús comienza aquí en esta tierra, en este mundo, ¿verdad? Y entonces va a concluir en la eternidad. Porque si en esta tierra no somos felices con Cristo y sus mandamientos, ¿cómo lo seremos después? Si en esta tierra no queremos llevar el mensaje de amonestación a un mundo perdido, ¿cómo entonces queremos amar a Cristo cuando Él dejó un trono eterno para que el hombre pueda ser salvo y murió en la cruz del Calvario y fue sepultado y gustó de esa muerte eterna? Estamos entendiendo lo que significa deber ser cristianos. Sentimos en nosotros el deber de lo que significa andar en las huellas de Jesús, consecuencias de rechazar al Creador. Y el apóstol Pablo nos habla por qué razón el pecado dominó a la mente inteligente creada a imagen de Dios, a los seres humanos. Leamos en Romanos capítulo 1, el versículo 20 en adelante. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es demasiado grande la creación de Dios. Es demasiado grande lo que Dios hizo para que no entendamos de que Dios existe, ¿verdad? No hay razón para dudar de Dios al ver simplemente una flor, al contemplar una planta, al ver a los animalitos, ¿verdad? Nos hablan de un creador. A pesar del pecado que ya existe 6000 años, la misma naturaleza nos habla de un creador. No surgió todo por la casualidad. Y continúa diciendo así el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Comenzaron a razonar separados de Dios. Comenzaron a filosofar, como hace el hombre moderno, ¿verdad? ¿Cuántas filosofías tiene el ser humano? Y no entiende ni por qué está, ni para dónde va, no entiende nada. Por eso es la urgencia de proclamar un mensaje que tiene la solución para todas las cosas. No hay un mensaje más grande que el de la palabra de Dios.
un mensaje rotundo, un mensaje profético, un mensaje que tiene que ver con la forma y la manera en que Dios hace para cambiar nuestra naturaleza y para que podamos heredar el mundo eterno. Pero el corazón, como dice allí, ¿verdad? El versículo 21, el corazón se entenebreció por sus vanos razonamientos humanos, se alejaron de Dios. Dejaron de caminar con Dios y pronto se depravaron en forma total. Leemos a continuación. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué tremendo, ¿verdad? O sea que el resultado de no creer en el Creador del universo y de rechazar la creación los llevó a la corrupción. Se volvieron inmorales. ¿Y qué tipo de inmoralidad? El apóstol Pablo va agregando de esta manera. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. De paso, aquí nos dice algo muy grande el apóstol, ¿verdad? ¿Se puede adorar una estatua? Esas estatuas le hicieron ya en los días cuando el diluvio vino. La tierra estaba llena de imágenes, imágenes que simbolizaban a algo. Y hoy dentro del cristianismo, ¿cuántos millones se arrodillan delante de una estatua? Por eso el mandamiento de Dios dice claramente que no tenemos que hacernos imágenes para adorarlas. Es muy claro, ¿verdad? Porque nos aparta del caminar junto al Creador. Nos separa de Dios, nos aparta de Dios completamente. El versículo 26 se agrega. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. A tal extremo, ¿verdad? El homosexualismo se multiplicó. Y los que hablan de la ciencia del homosexualismo actual, que el mundo entero está aceptando y cayendo, tenemos que entender que es una de las señales más evidentes que Cristo viene pronto, muy pronto viene este mundo. El mundo de pecado va a terminar. Dios no va a tolerar más el pecado. Jesús lo dijo con claridad. Así estaba Sodoma y Gomorra. Y Jesús dijo esto. Va a estar de esa forma la tierra y yo, como también con Sodoma y Gomorra la destruí a través del fuego. El apóstol Pedro nos hacía recordar eso recién, ¿verdad? He aquí, habré de terminar con el pecado para siempre. Y continúa el verso 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces, amigos míos, el tercer sexo del cual está hablando la civilización nuestra, el descubrimiento nuestro es nada más que pecado en grado sumo, lo dice el Señor con toda nitidez. Y el predicador debe decir la verdad, nos guste o no nos guste. Es terrible. El pecado ha llegado al colmo de la iniquidad, simplemente. El pecado llevó a los hombres a la brutalidad de que ya el hombre no es hombre y la mujer no es mujer. Entendemos lo que estamos diciendo. Por lo tanto, entendiendo esta hora, salgamos de lo que es transgresión y pecado. El mensaje para esta hora debe ir impregnado de esta profecía de los 2300 años proféticos. A partir de 1844, como sabemos y conocemos muchos, en realidad entramos en la etapa final, en la última etapa. Cristo está por dejar de interceder en el santuario celestial del lugar santísimo, ¿verdad? Él vendrá para terminar con toda transgresión. Y ahora me refiero a una visión de San Juan, allí en el Apocalipsis capítulo 10, que dice lo siguiente. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Este texto se refiere a lo que pasó allá en 1844, cuando predicaron con ánimo y poder de que Jesús venía, pero no entendían, porque hubo muchos motivos, yo no voy a entender ahora, no entendían porque no entendían algunos, después de esa larga persecución de 1260 años, ¿verdad? De la masacre, la palabra de Dios también, los hombres estaban separados de Dios, pero ahora hubo hombres valientes de Dios, hombres y mujeres, que llevaron adelante el mensaje de la inminencia del retorno de Jesús.
y no estuvieron equivocados porque Cristo vendrá pronto. Y nuestra labor de hoy es esta, la que el versículo 11 nos ordena. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Amigos míos, ¿qué parte de la Biblia se preguntará? Toda la Biblia es profética, desde el Génesis al Apocalipsis. Lo que pasa es que hay profecías más grandes y otras más pequeñas. Hay algunas que tienen solamente una frase. Así de pequeñas, ¿verdad? Pero todo en el contexto profético, y ahora al final del tiempo, cuando ya estamos en la hora adicional de la gracia de Dios, cuando todas las profecías se han cumplido y hemos llegado al tiempo donde no hay más tiempo profético, el pueblo de Dios debe dar a conocer este mensaje. Los gobernantes del mundo deben entender, deben comprender lo que esto significa realmente. Por lo tanto, ahora el mensaje del primer ángel, y ahí entramos, ¿verdad?, en lo que Dios nos dice que tenemos que predicar. No hay ningún invento. Dios dice que tenemos que decirle amos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este texto nos habla de la verdadera adoración al Creador en el día de reposo, ¿verdad? Y por otro lado nos habla con toda nitidez de que la hora del juicio llegó. No es que va a venir, sino que ya llegó. Cristo intercede en el lugar santísimo en ese juicio previo a su venida. Cuando Jesús deje de interceder habrá terminado, pero el hombre no sabe nada. El mundo entero no sabe nada. El Señor tiene gran pueblo que está allí esperando llegar a esa patria, ¿verdad? Y entender el reino de los cielos y no lo entiende. Por lo tanto, salgamos. El versículo 8 habla del segundo mensaje angélico. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hay una fornicación dentro del cristianismo. En el Vaticano y por supuesto en el nuevo orden mundial en el cual se está proyectado y está a punto de cumplirse. Está esa fornicación espiritual y el pueblo de Dios debe decir con claridad, como Enoc predicó, los hombres de Dios han de predicar en esta hora. Las mujeres de hoy habrán de predicar con el poder del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Entonces la verdad será cristalina. Hay un mundo que perece por estas cosas. Necesitamos entenderlo como hijos de Dios. Y el tercer mensaje angélico dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En realidad acá está hablándonos de la crisis final del nuevo orden mundial. Dos poderes, ¿verdad?, religiosos, entre comillas religiosos. Allí, ¿verdad?, habla de la Roma espiritual unidos a lo que significa el protestantismo apóstata, la imagen de la bestia, que habrán de llevar a las tinieblas totales y el mundo entero se unirá para luchar contra el pueblo de Dios. Si la verdad eterna es predicada como debe ser predicada, si es predicada con el poder del Espíritu de Dios y si es predicada con el lenguaje que debe ser predicada, el mundo entero se estremecerá en pocos días y entonces, aunque haya muerte, sufrimiento y dolor, como dice el texto bíblico, ¿verdad?, el Señor guiará a sus hijos para que termine la proclamación del Evangelio y podamos ver al Rey del Universo viniendo. Miren lo que allí nos dice esta cita. En los últimos días los siervos de Dios han de dar al mundo un mensaje parecido, que será recibido también con incredulidad y burla. El mundo antediluviano rechazó las palabras de amonestación del que anduvo con Dios. ¡Qué tremendo! O sea que en la hora actual, no esperes que la mayoría escuche el mensaje de Dios. Y lo recalco,
Porque en realidad lo que ya voy a anunciar un seminario muy importante dentro de instantes, pero ¿saben? Es tan grande que el rechazo de Dios es cada día mayor, porque el hombre no quiere hacer las cosas de Dios, no quiere seguir la voluntad de Dios, pero hay un inmenso universo de fieles que en la hora postrera habrán de salir de Babilonia. Leamos. E igualmente la última generación no prestará atención a las advertencias de los mensajeros del Señor. En medio de una vida de activa labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Qué hermosa cita esta, ¿verdad? Enoc predicaba con poder y a pesar de las burlas y a pesar del rechazo, Enoc predicaba con fervor el mensaje del cielo y el mensaje de Dios. ¿Te sientes animado a predicar como Enoc predicó? ¿Te sientes animado a pesar de que el mundo muchos rechacen? La mayoría va a rechazar el mensaje. Por lo tanto, cuando tú envíes los links y demás de un lado del otro, como estamos haciendo, no te desanimes, mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Si la mayoría rechaza, si estamos haciendo eso, es que no hemos entendido todavía lo que significa unirnos a Jesús. Salgamos de esa situación. Dios nos llama para que caminemos junto a Él. Si Cristo es el capitán de nuestra vida y de nuestra embarcación, entonces nuestra vida, a pesar de un mundo triste, habrá de amanecer a una existencia maravillosa. Ahora bien, las riberas de dicha inmortal. ¿No quieres tú llegar pronto a esas riberas? Yo quiero pronto llegar a los portales eternos. Escuchemos mientras meditamos en este hermoso cántico que alaba al Señor y nos hace pensar mucho. Las riberas de dicha inmortal, bellísima luz celestial, cuántas glorias iremos a ver. Y de aquí por venir, que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, en la patria reina Emmanuel. Santo de Dios gozará, deslumbrante en pureza y candor, del Cordero en pos andará, cantará alabanzas de amor. Ven aquí, por venir, que divisa con júbilo el fiel. Patria, reina Emmanuel, de mi viaje la terminación, tan feliz a notarla en llegar, efectuada mi transformación, con Jesús para siempre estar. Y la que divisa con júbilo el fiel, más allá del Jordán, en la patria, oh reina Emmanuel. Más allá del Jordán, en la patria, oh reina Emmanuel. ¿Estamos de veras pensando en esto? Estamos a punto de llegar a la orilla. Y Cristo nos llama, como llamó a sus hijos a través de la historia, para que caminemos junto a Él, para que andemos junto a Él. Sabes, mi apreciado hermano en Cristo Jesús, quiero decirte algo.
Allí vemos una imagen del todo especial en este momento. Seminario Esperanza para las Naciones. Es un seminario que comenzará, como vemos allí, a partir del 4 de agosto a las 8 p.m. Será realmente maravilloso, hermoso. ¿Por qué? Porque realmente contendrá todo lo que dice la palabra de Dios y todo lo que nos enseña, y al repasar muchos, y por otro lado, ¿saben qué? El compartir como lo hacía Enoc, el compartir el mensaje, porque de lo contrario no estamos realmente caminando con Jesús, no estamos caminando con el príncipe de la vida. Pidamos al Señor que venga a nuestro lado, que nos unja con su espíritu, para que podamos invitar a todos los que conocen más o conocen menos, y con mayor razón como Enoc trabajó. Si nos mandemos los links y demás, ¿a dónde? En aquellos lugares donde Caín solamente reinó, ¿verdad? ¿Cuántos sinceros hijos de Dios están allí y anhelan llegar a aquel hogar? Vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él nos ayude a cumplir la misión que Él nos entregó. Padre amado que estás en los cielos, gracias por tu amor y misericordia, porque tú nos llamas al arrepentimiento y sobre todas las cosas nos envías como enviaste a tus siervos a través de la historia. Nos envías como enviaste a Enoc, nos envías como enviaste a Noé, nos envías como siempre tú dirigiste. La última represión del pecado debe ser dada en esta hora. Y querido Padre, tú esperas que nosotros hagamos esto. Ayúdanos a que podamos crecer con el poder del cielo, para que pronto podamos ver las riberas de dicha inmortal. Bendice a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús en este día maravilloso de consagración. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Sabes, amigo mío, caminando junto al Salvador, camina junto al Salvador. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Cual el lirio de los valles y la rosa del Sarón, con amor y con ternura en mi vida transformó. Él murió para salvar.